Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. En esta hora vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús por el mensaje que vamos a escuchar y que vamos a recibir. Seguimos revisando la asombrosa similitud de nuestra biología celular con el tabernáculo establecido por Dios. Y te preguntarás, ¿de qué me sirve saber todo esto? ¿Cuál es la aplicación de todo esto en mi vida? Es muy sencillo, hermano. Mira, con el solo hecho de saber que tenemos un cuerpo perfecto, como se ha dicho, hecho a la imagen y semejanza de Dios, es para estar llenos de gratitud. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, una máquina divina, una creación que va más allá de la evolución. Mira, ya que terminemos de revisar todas las partes de la célula y las similitudes con el tabernáculo, vamos a entender por qué hablamos que la sangre de Jesús nos limpia y lo principal nos restaura. Recordemos que con la entrada del pecado se afectó la sangre física y la sangre espiritual del ser humano.
Ahora vamos a revisar la mitocondria, que es la central energética de la célula. Así también como dentro del tabernáculo la única fuente de luz persistente es el candelero. Mira, la mitocondria es también conocida como el ADN mitocondrial. Las mitocondrias son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan como centrales energéticas de la célula. Antes de adentrarnos a la profundidad de la célula y revisar en escala molecular la conexión entre el candelero y la mitocondria, debemos revisar si este diseño es el más adecuado de acuerdo a la Biblia. Vamos a leer Éxodo 25, versículo 33, que dice así: 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. El candelero era la misma zarza ardiendo que Moisés vio en el desierto. Vamos a recordar esta escena. Dice la palabra de Dios en Éxodo: y apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas dentro del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Otras evidencias de este candelero lo vemos en Apocalipsis 1:12, que dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. También Éxodo 25:8-9 nos dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Apocalipsis 4:5 también nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es curioso que hayamos leído cientos de veces estos pasajes, y nadie o casi nadie puede darse cuenta de los errores que hemos cometido, errores básicos que estamos cometiendo. ¿A qué se debe este tipo de errores? Muchas veces es el interés por parte de nuestros líderes religiosos o de nuestros pastores pasar por alto todos estos detalles. Esto lo dejo para que reflexiones. Mira, la mitocondria, además de ser una central energética para la célula, contiene el genoma que los científicos e investigadores utilizan para rastrear nuestro historial familiar o nuestros parentescos. Se transmite a través del óvulo y tiene su origen en Eva, el cual es la madre de todos los vivientes, como dice Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Esta Eva, vamos a decirlo así, mitocondrial, es un término científico que se usa para describir a la primer mujer en la que surge todo nuestro ADN, es decir, que todos tenemos un mismo pariente en común. A partir de ahora, con este diseño bíblico del candelero, tendremos una imagen mucho más amplia en analogía con la célula y el ADN mitocondrial. Lo impresionante aquí son los codones, que van funcionalmente agrupada de 3 en 3. Cada grupo de 3 se llama un codón. La forma de leer una secuencia del ADN es a través de los codones, que de 3 en 3 van dando forma al ser, y es perfectamente idéntico a nuestro candelero en forma de árbol con sus ramas. Mira, Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Romanos 11:17 también nos dice: si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Árboles y ramas es un patrón primordial a lo largo de toda la Biblia, y es un código que hace referencia al árbol de la vida, a la zarza ardiendo y el olivo con sus ramas injertadas.
pero todo árbol se sustenta de la misma savia, y en la espiral del ADN dicho sustento es el hidrógeno, la piedra del ángulo. Dice Romanos 11:18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La mitocondria juega un papel fundamental dentro de la célula. Contiene encapsulado su propio ADN, el cual es transmitido por la madre, y es por eso que el candelero se describe con flores de almendras, siendo esta semilla un arquetipo femenino. Pero esta Eva mitocondrial también va camino en proceso de una restauración, de una regeneración. Si bien es cierto que todos descendemos de una misma matriz, en este caso Eva, en un futuro todos naceremos de un nuevo templo, de una nueva matriz, y por eso Pablo lo menciona como simbolismo de nuestra nueva madre, en Gálatas 4:26. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El candelero ilumina el arca del pacto, y dentro del arca recordemos que estaban esos tres elementos que simbolizaban un nucleótido. Si tomamos estos tres componentes del arca y los colocamos en el candelero, el resultado es una combinación perfecta y exacta de lo que es la escalera del ADN bloque a bloque. Además, estas tres ramas conforman un codón, que es la manera secuencial de leer el genoma humano. ¿Sorprendido? Mira, en definitiva tenemos muchas conexiones que abren una puerta hacia el conocimiento divino como nunca antes lo habíamos visto. El candelero simboliza en escala molecular a la mitocondria. Este candelero tiene la forma de un árbol, y de ahí el término árbol genealógico. Las escrituras contienen todo lo necesario para que en una primera lectura sencilla entendamos la salvación y quién es el autor de la vida. Pero también es un código profundo sobre genética y matemáticas, donde yacen ocultos los sustratos de nuestra existencia. Y no se trata de amor por la ciencia, sino que es más bien, según la palabra de Dios, se trata sobre la ciencia del amor. Hemos estado platicando del diseño, el diseño de Dios en nuestras vidas. Y déjame decirte que todo tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Desde nuestra gestación de nuestra vida o nuestra existencia, y esa existencia o vida tiene que ser eterna. Pero hay algo que en este diseño está mal, y no porque Dios no lo haya hecho perfecto. Nosotros los seres humanos lo hemos descompuesto, nos hemos encargado de transgiversarlo, y pueden ser muchos factores que lo han deteriorado. Nuestra forma de vivir, nuestra relación con Dios, la relación con nuestros padres, nuestra infancia, nuestra vida social, en sí todo un conjunto de circunstancias positivas y negativas. Déjame decirlo así, heridas, cicatrices que traemos, y sabemos algo muy importante para regenerar y restablecer nuestro diseño de Dios es a través de la sanidad. Cuando tú estás enfermo no sientes ganas de hacer nada, pero cuando encuentras esa sanidad quieres recuperar todo lo perdido. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas para poder entender los planes de Dios, y como mencionábamos en un principio, dentro del diseño de Dios están esos planes. Mira, el Salmo 139:16 nos recuerda: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Muchos creyentes están bajo pensamientos que los estorban, los angustian y les producen dolor y depresión. Y aunque oran no encuentran la paz. Muchos estamos llenos de culpabilidad porque no logramos salir de la opresión. Por otra parte, algunos están llenos de resentimientos, amargura, odio, rabia, angustia y orgullo, dándoles todos los derechos al enemigo para obrar abiertamente en nuestras vidas, a consecuencia de las obras de la carne. La palabra de Dios nos muestra que la obra de restauración es a través de Jesucristo. Y esta regeneración es eficaz para todas las áreas de la vida de nosotros como creyentes. Así como para todo aquel que, estando fuera de la cobertura de Jesucristo, decide venir con un corazón humillado a su presencia. Muchos se sienten atrapados como en una cárcel. La cárcel de tu alma es producto del pecado, y el arrepentimiento te llevará a recibir esa libertad de espíritu, alma y cuerpo,
y no solo de tu vida, sino también de todos aquellos que te rodean. Encontrarás las respuestas a las múltiples preguntas que nos hacemos, tales como ¿por qué si soy creyente estoy en angustia? ¿Por qué aunque he ayunado y orado no alcanzo la victoria en este ámbito tan deshonroso? ¿Por qué no logro la confianza de los demás? ¿Por qué no siento paz? ¿Por qué todos en mi familia sufren de esta o aquella enfermedad? La palabra de Dios tiene respuestas para todas las interrogantes de nuestro corazón. A medida que avanzas en la lectura de la palabra, vas a encontrar las respuestas y la manera de alcanzar la libertad, la cual es una promesa del Padre a través de su Hijo Jesús. La sanidad del alma es un proceso que puede ser rápido, pero también se puede tomar algún tiempo y muchas veces dependerá de uno mismo. Muchas veces la persona sabe las razones de sus angustias, mas no sabe cómo romper con esas raíces. Pero en algunos casos no se sabe el porqué. Pero el Espíritu Santo traerá a ti con claridad y certeza aquellas áreas débiles, las cuales deberán ser fortalecidas con la sabiduría de la palabra de Dios. Tampoco ignoramos que muchos casos de trastornos emocionales deberán estar bajo tratamiento psiquiátrico, el cual traerá el balance que el sistema neurológico necesita alcanzar. Tampoco pasamos por alto que todas las enfermedades mentales son posesiones demoníacas o pecados ocultos, pero de la misma manera que Dios sana el cuerpo, también puede ocurrir con nuestra mente, la cual el Señor puede y quiere sanar. Hermano, mi deseo, además de que alcances la libertad, es que tú mismo puedas hacer el trabajo de consejero para aquellos que están heridos y adoleciendo de los golpes del pasado. Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón, de la misma manera que a los enfermos del cuerpo, asimismo establecer la relación que se había roto con el Padre. Cuando la relación con el dador de vida se restablece, trae consigo todos los beneficios de la salvación. Cuando hablamos de restablecer la relación, debemos saber que en el Salmo 139:16, la palabra establece que nuestro embrión vieron los ojos de Dios y que en su libro están escritas todas aquellas cosas sin que falte alguna de estas. De la misma manera, el versículo 13 nos enseña que fuimos formados en el conocimiento de Dios. Déjame decirte, hermano, no eres una coincidencia o un accidente sin planificación. Estabas en los planes de Dios y Él te hizo con propósito y conocimiento. Ahora puedes llegar al Padre con confianza porque eres su hijo. ¿Quién puede impedir al hijo venir a su Padre? Y el que lo hace sin la venia del Padre ha quebrantado una ley. Asimismo, cuando tú caminas correctamente delante del Padre, nadie puede impedirte a venir a Él cada vez que tú quieras. Y aunque hayas fallado, tienes entrada franca con el arrepentimiento, el cual quita todos los impedimentos. Como te dije, hermano, para que el diseño que Dios puso en ti, necesitamos la sanidad del alma. La salvación garantiza que el hombre pasará a la posición de hijo de Dios, además heredero con Cristo por el mérito de su sacrificio en la cruz. Este proceso garantiza la vida eterna, pero en el camino la palabra va haciendo la obra de sanidad y restauración. El consejo bíblico tiene el poder de romper con las ataduras, trayendo al creyente cambios en su vida y en sus familiares. El hecho de ser un creyente no implica que no haya más ataduras del pasado, heridas, raíces de amargura, dolor, ira, resentimiento, culpabilidad, insatisfacción, abusos y múltiples desórdenes. Estas circunstancias pueden llevar al creyente a tener una vida cristiana sin victoria. La salvación se origina en el espíritu del hombre, porque es aquí donde se oye la voz de Dios. En el espíritu del hombre se esconden grandes misterios, porque es donde tenemos comunión con Dios y cuando éste se reconcilia con su Creador, produce un gran gozo. Pero el alma necesita ser transformada y renovada, y este es el área donde necesitamos de la sanidad. ¿Por qué necesitamos sanidad interior? Porque venimos a Jesucristo atados por el pecado del pasado y necesitamos purificar nuestras almas para que con sincero amor hacia nuestro prójimo y a nosotros mismos y con una buena conciencia, sin condenación y confianza, podamos acercarnos a Dios.
Mira, la sanidad interior es un proceso mediante el cual una persona recibe liberación. La liberación tiene dos aspectos. La liberación de las cadenas del pasado, las cuales muchas veces nos oprimen, y la liberación de las fuerzas de las tinieblas. La sanidad de las heridas del alma. Debe haber una santificación y una purificación. Estas heridas del alma tienen consecuencias y esto va creando o produciendo una incapacidad de disfrutar de una vida interna de paz en Cristo. Vamos a decirlo así, como un remolino de emociones negativas en el corazón, esta nos puede llegar a perturbar en nuestra mente como un individuo y como un creyente, trayendo depresión, ansiedad, ira, tendencia al suicidio, violencia y forma de pensamientos destructivos. Estas heridas y ataduras son producidas a través de personas, circunstancias, traumas del pasado y también, por qué no decirlo así, a través de espíritus y demonios. Algunos se oponen a la sanidad interior aludiendo muchas razones, pero ninguna de ellas ha evitado el dolor y la angustia del que muchas veces se está sufriendo. Es una necesidad oponerse al testimonio de aquel que dice, como el ciego que fue sanado en una de las iras de Jesús, este recibió su sanidad y dio testimonio de ella a los fariseos cuando se le preguntó. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, refiriéndose en este caso a Jesús. A una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Esto lo dice Juan 9:25. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Esto lo dice el versículo 29. Respondió el hombre y le dijo, Pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, como dice el versículo 30. Esta fue la interesante conversación que mantuvo el ciego sanado por Jesús y los religiosos de esa época. Esto trajo una enseñanza, la cual atesoramos sobre la ceguera física y la ceguera espiritual. La ceguera espiritual de los religiosos los hizo ignorar el testimonio del hombre sanado, y lo excomulgaron, y ya no podía entrar en la sinagoga de ellos. Mira, vamos a comparar 2 de Corintios 3:18 y 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 3:18 dice así, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La forma está escrita en presente, pero la pregunta sería, ¿ya estamos transformados? La expresión de gloria en gloria significa que en un proceso que se logra a través del Espíritu Santo, de un paso al otro. A los ojos de Dios ya está hecho, y solo tenemos que perseguir esa transformación, penetrando y renovando gradualmente todo nuestro ser, reflejando la gloria misma de Dios en nosotros al mirar su gloria. Ahora comparemos lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Partiendo de este verso, la sanidad interior sería una herejía, esto es, si se lee sin revelación, la pregunta sería, ¿desde cuándo las cosas son hechas nuevas? Esto es, una nueva identificación en Cristo por medio de la fe, la cual hace que cada uno sea hecho una nueva criatura. Esta es la más alta expresión que define a aquel que ha venido a Cristo. Al venir a Cristo seguiremos progresando en la imagen de Él a medida que le conocemos y nos hacemos parte de su mente. Una persona venida a Cristo ya tiene una nueva naturaleza, lo que lo identifica con Él. Jesucristo, el segundo Adán, restablece la amistad con el Padre, la cual se había perdido por el pecado del primer Adán. Así que la transformación de un creyente es un proceso. Aún Dios hizo una creación en etapas. Un niño aprende a caminar poco a poco y va aprendiendo cosas del medio ambiente a medida que va madurando. Así el mismo creyente se va fortaleciendo en su nueva identidad. La sanidad interior es un proceso que puede ser breve, pero también podría ser duradero y muchas veces depende del creyente. Debemos entender que sanidad interior es identificarse con la obra redentora de Cristo, la cual nos libera de la esclavitud y del dolor. Esta sigue un proceso que se da por etapas. Mira, la primera etapa
que necesitamos para esta sanidad es que tenemos que reconocer que tenemos un problema y que tiene que ser sanado. El Espíritu Santo es el autor de la sanidad, como dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y Él cura sus heridas. Debemos confesar todo nuestro pecado, como dice Levítico 26:40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Dios no puede aceptar el pecado a causa de su santidad, por lo que no podemos tratarlo como algo sin importancia, enfrentándolo ligeramente, porque este establece una barrera de separación entre Dios y nosotros. No tenemos que dejarnos influenciar por aquellos que dicen: Dios es amor y no va a condenar, Él sabe mi necesidad, así que lo hice por tal o cual cosa. Dios no se tranza ni acepta mordidas, manipulaciones o extorsión. No hay que engañarnos, hermanos. El Salmo 32:5 dice: Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Santiago 5:16 también nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Mira, la oración eficaz del justo puede mucho, como dice Primera de Juan 1:8-9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El pecado es como un cáncer, que se puede extender rápidamente y afectar la vida de toda una iglesia, y aún de una nación. Dios demanda decisión y firmeza en contra del pecado. Solo así podemos ser liberados de su influencia. Nosotros tenemos que seguir las reglas establecidas en la nación de la cual nosotros somos ciudadanos, y si éstas se violan, traerán consecuencias. Cuanto más cuando se rompen las reglas del reino de Dios. Someterse a las reglas del reino de Dios nos habilita en el cumplimiento de las reglas terrenales. Necesitamos reconocer nuestra falta de perdón. Necesitamos arrepentimiento, o a veces nos llega un arrepentimiento por guardar un pecado en nuestro corazón. Y esto trae que desechemos rencor, odio y resentimiento, como dice Marcos 11 del 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonarán vuestras ofensas. También Hebreos 12:14 nos recuerda: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos comprometernos con Dios, nuestro Padre. Necesitamos perdonar a todas las personas que lo han rechazado y que nos han herido. Recordemos que nosotros no podemos hacerlo solo, pero el Espíritu Santo estará de nuestro lado para dirigirnos en tan difícil tarea. Pero también es necesario un compromiso de nuestra parte delante de Dios. Ya Dios ha hecho la promesa con su pueblo. Dichas promesas son irrevocables porque Dios ha hablado, como dice en Deuteronomio 5:3, no con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con vosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. El Salmo 89:34 también nos dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Marcos 14:24 también dice: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. David entendió el valor de perdonarse a sí mismo e impulsa a su alma a recibir este beneficio. En esta porción David le habla al alma como a una segunda persona, razonando con ella sobre lo importante que es la relación con nuestro Señor. El Salmo 103 del 1 al 5 nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
También algo que tenemos que hacer es como hacer una especie de inventario de nuestra vida. Es hacer una lista de aquellas situaciones que nos han provocado dolor, sufrimiento, amargura y rechazo. Entréguele al Señor todas esas cosas. Él sabe muy bien qué hacer con ellas, haciéndole libre de todas aquellas cosas de su pasada manera de vivir. Cuando usted vivía en el reino de Satanás, hacía las cosas de ese reino, pero ahora ha pasado a un reino de libertad. Y en 1 de Samuel 1:8 y 10:16 dice: y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? En el versículo 10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y el versículo 16 nos dice: no tenga tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora. Ana no tenía hijos y esto era motivo de dolor, amargura y de vergüenza. Pero cuando ella decidió entregar su dolor a Dios, este no solo la bendijo con un hijo, sino que sanó su vergüenza dándole un hijo, el cual fue llamado a ser profeta. En nuestro proceso de la sanidad necesitamos permitir que la sangre de Cristo y la presencia del Espíritu Santo traigan sanidad a nuestro corazón quebrantado, a nuestras emociones fragmentadas y sobre todo a los recuerdos de dolor en nuestra vida pasada. Romanos 5:9 nos dice que pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por el ser salvos de la ira. Efesios 1:7 también nos dice: quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Primera de Pedro 1:2 también nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:18 también nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Apocalipsis 12:11 también nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para tener sanidad interior necesitamos aceptar y apropiarnos del perdón de Dios, hermanos. Y es que el amor de Dios debe llenar nuestra vida con todo el beneficio de esa redención, comprada en la cruz del Calvario. Mira, te lo voy a decir así: el paquete de la salvación trae consigo todos los beneficios del reino de Dios: sanidad física, emocional, paz, seguridad, libertad de espíritu, riquezas, un futuro eterno. Colosenses 1:14 nos dice: ¿y en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Apocalipsis 5:9 nos dice: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gálatas 3:13 también nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tito 2:14 nos dijo: ¿quién se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Si ya hemos recibido el conocimiento del Evangelio, debemos aceptar que ya hemos sido perdonados. Pero si nosotros seguimos leyendo y no hemos sido redimidos, quizás es el momento de que necesitamos aceptar esa redención, la cual nos debe de llevar a una vida eterna en Cristo. Necesitamos o buscar restaurar relaciones rotas. Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre Isaac le había bendecido. Tan fuerte era su rencor que dijo: cuando mi padre muera, yo mataré a Jacob. Esto lo dice en Génesis 27:41. Pero Jacob, pasados los años, buscó restaurar la relación con su hermano Esaú. Génesis en el capítulo 33 nos dice que asimismo procedió José con sus hermanos, los cuales lo vendieron como esclavo. Pasados los años, José eligió perdonar a sus hermanos y así lo hizo. Necesitamos vivir perdonando.
Esto es sin aceptar más las mentiras del diablo. El perdón se debe convertir en un estilo de vida. Esto es como medicina para su espíritu, alma y cuerpo. De este tema es muy importante, hermanos, porque de aquí emana la vida o la muerte espiritual. Y eso muchas veces nos va a llevar a una condenación. Más o menos has escuchado el proceso de la sanidad interior. Pero ahora, para que nosotros podamos también obtener esta sanidad, ahí está la voluntad del Padre. Esta voluntad que va a permitir que nosotros alcancemos esa sanidad interior, como te lo dije, siempre y cuando nosotros lo queramos. Y la voluntad del Padre nos lleva a sanar nuestros corazones para que no actuemos bajo nuestras emociones. ¿Por qué es importante no actuar bajo estas emociones? Porque haremos errores irreparables, hermanos. Humanamente hablando, el hombre que actúa bajo emociones entrega el control de la vida a las reacciones en un momento. Las decisiones deberán ser tomadas en base a un corazón sano, a un corazón sano emocionalmente. Mira, Proverbios 4:23 nos dice: guardad el corazón por sobre todas las cosas, porque de él emana la vida. De un corazón enfermo pueden brotar o emanar muchas otras cosas. Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotan de alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. De este verso se derivan muchas cosas dañinas, tales como raíces de amargura, estorbos que no nos permiten alcanzar completamente la gracia de Dios. Mira, 1 de Pedro 1:2 nos dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. También 1 de Pedro 1 del 18 al 19 nos dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de un cordero sin mancha. Mira, la sanidad del alma es obra de Dios, no del hombre. Por lo tanto, es necesario que el Señor ponga en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice Filipenses 2:13. Es necesario que el Espíritu Santo nos redarguya y nos muestre nuestros pecados y nuestras enfermedades. Es necesario que haya genuino arrepentimiento y quebrantamiento de espíritu. El Señor quiere sanarnos, esa es su voluntad, pero primero debemos reconocer que estamos enfermos y que necesitamos sanidad. La sanidad se efectúa a través de la palabra. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva, dice Jeremías 15 del 16 y 19: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías acude a la bendición que en el nombre de Dios había sido invocada sobre él, por lo que en el versículo 19 la respuesta de Dios es que al convertirnos a él seremos restaurados y que estaremos delante de él, y él sacará de nosotros lo más vil, es decir, el pecado. Entonces él hablará a través de nosotros. Pero una cosa es necesaria: que los pecadores se conviertan a través de nosotros y no nosotros a ellos. Esto es muy importante en una posición de liderazgo, teniendo presente que no es hacer lo que otros quieren que usted haga, sino lo que Dios nos induce a hacer. Leíamos: la palabra es eficaz. Significa que produce el efecto o el propósito para lo cual está destinada. Cortante como espada de dos filos. El Salmo 149:6 nos dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Es como espada de doble filo, penetra hasta las áreas más profundas de nuestro ser, donde nadie más ha podido llegar. La palabra de Dios obra restaurando al hombre de una manera íntegra en el espíritu, el alma y el cuerpo. Hebreos 6:19 nos dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Tenemos la confianza en Dios
y no nos aferramos a esa esperanza inmutable. Discierne los pensamientos. Lucas 2:35, y es una espada que traspasará nuestra propia alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mira, 1 Corintios 3:20 nos dice el Señor que Él conoce nuestros pensamientos, que Él conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, las intenciones del corazón. Es un espejo que nos muestra nuestra realidad, nuestra verdad. El que escudriña los corazones de los hombres, el Espíritu Santo, sabe cuándo es la intención de nuestra alma. La palabra es además la espada del Espíritu. Es un arma poderosa de defensa y ataque. Efesios 6:17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada de Espíritu, que es la palabra de Dios, que ataca contra todo pensamiento que atenta en contra de la verdad de Dios. La palabra encierra las promesas del Señor para cualquier situación específica en nuestra vida. A través de la palabra decretamos y despachamos las promesas de Dios para traer vida donde hay muerte y liberación donde hay ataduras. Juan 6:63 nos dice que el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra tiene poder sanador y liberador. Aún a la distancia, Lucas 7:7 nos dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este poder operaba en la persona de Jesús, pero también opera en los que hemos creído en Él. Hechos 19:12 también nos dice que de tal manera que aún les llevaban los apóstoles los paños o delantales de los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían cuando estos paños les eran colocados sobre sus cuerpos. Los apóstoles usaban el máximo a la autoridad que se les había concedido, esto es sin timidez, con seguridad, y ellos no temían hacer las cosas extraordinarias porque fueron declaradas por Jesús en sus enseñanzas. Conocían al Maestro, con lo cual habían caminado por 3 años y creyeron a sus promesas y a sus enseñanzas. Mira, en todo el libro de los Hechos se registran acciones que no se registran en los 4 evangelios, porque ellos sabían que estaban siendo impulsados por el Espíritu Santo. La sanidad física y espiritual es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo te sana y libera la palabra? Comiendo la palabra traerás gozo y alegría a tu corazón. Jeremías 15:16 nos decía, y se decía que la palabra traerá alimento a tu alma. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aunque Jeremías está haciendo un reclamo a Dios, en el versículo 10, 11, 15, 17 y 18 dice sobre el consuelo que recibió a través de la palabra. Ezequiel 3:1-3 dice: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Antes que la palabra nos pueda sanar es necesario asimilarla, y esta dará un sabor dulce al alma, esperanza, y nos dará sabiduría. La palabra consume toda impureza, como fuego consumidor. Levítico 15:31 nos dice: Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Dios quiere limpiar el tabernáculo de toda impureza. Ahora el tabernáculo somos nosotros mismos, por lo que Dios demanda habitar en un lugar santo, porque Él es santo. La palabra quebranta toda dureza de corazón, porque es como martillo tu palabra, dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Segunda de Colosenses 10:4-5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es una palabra poderosa, pero esto demanda de una decisión de querer crecer en el conocimiento. Es necesario invertir tiempo buscando la presencia de Dios
Y en este proceso, el Espíritu Santo moldeará y transformará todo nuestro ser a la imagen de aquel que nos llamó y nos sacó de la prisión de la muerte. La palabra limpia y purifica, porque ella misma es limpia y pura. Dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. El Salmo 119, 140 también nos dice que sumamente pura es tu palabra y la usa tu siervo. Debes ejecutar la palabra, debes decretar, creer y pararte debajo de las promesas expresadas en Isaías 53 del 4 al 6. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y obviamente la voluntad de Dios no es que su pueblo viva enfermo del alma y del cuerpo, lleno de padecimientos y dolores, porque ya se pagó un precio muy alto. Debemos creerlo, debemos arrebatar la bendición y debemos comenzar a ser un hacedor de la palabra y no solamente un olvidadizo. Hay que empezar a luchar por lo que por derecho nos pertenece, la sanidad de nuestra alma. Mira, pero ¿qué provoca la ausencia de la palabra? La palabra siempre ha estado a nuestra disposición, mas la necedad del hombre ha cegado nuestro entendimiento, nos impide ser sanados de espíritu, de alma y del cuerpo. Esto es porque muchos han negado la efectividad de la misma, han caminado en los rudimentos de lo natural, olvidando que el reino de Dios no se basa en lo sobrenatural. La ausencia del conocimiento de la palabra es lo que nos ha mantenido atados, no solo a nosotros, sino también a los nuestros. Oseas 4:6 dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos la ligereza al leer la palabra. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús enfatizó en leer las Escrituras con un espíritu sabio, a no leer ligeramente la palabra, porque ella es la fuente de vida y conocimiento del reino de Dios. Escudriñar significa analizar y averiguar con cuidado las intimidades buscando un detalle revelador. Lea sabiendo que Dios le va a dar una revelación a su vida, la cual abrirá su entendimiento y lo llevará a un mayor conocimiento de Dios. Esto es el deseo de Dios, que usted tenga sabiduría y conocimiento de Él a través de su palabra, como dice Efesios 1:17, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero podemos hacer esta pregunta, hermano, en esta noche. ¿Quiénes necesitan la sanidad? Es evidente que se gasta mucho tiempo en la búsqueda de la razón de problemas emocionales y una vez encontrada rara vez se encuentra una solución al mismo y se logra la restauración. Esta puede ser parcial o de corta duración. Las necesidades de Dios en el hombre es un hambre que no se cura con las medicinas o que ofrezca algo la psicología o la psiquiatría. Tampoco la medicina convencional puede resolver el problema. Solo la medicina sobrenatural dada por Jesucristo. Las personas que necesitan sanidad son aquellas que experimentan falta de perdón, sentido de culpabilidad, ataduras por falsos patrones de conducta y pensamientos, complejo de inferioridad e incapacidad, temor al rechazo, al fracaso, al futuro, bajo autoestima, se sienten sin valor personal, preocupación, ansiedad, angustia, ira, rabia, amargura, depresión. Pero mira, hermano, vamos a ver los beneficios de la sanidad interior. El primer beneficio es que hay sanidad de heridas. Habrá una transformación en nuestras vidas. Esta transformación empezará de dentro hacia afuera. Poco a poco otras personas notarán el nacimiento de una nueva persona en nosotros y comenzarán a ver la nueva criatura
producto de la obra sanadora y restauradora de Jesús. Segundo de Corintios 5, 17 y 18 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió con el Padre a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Otro segundo beneficio es relaciones interpersonales saludables. Las relaciones matrimoniales, familiares, las relaciones de trabajo y de amigos serán restauradas. Al ser sanados traeremos a su vez restauración y sanidad y liberación a otros. Otro beneficio es que la vida cristiana va a ser victoriosa. Nuestros hechos, nuestras actitudes y nuestros patrones de vida concordarán con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que profesamos. Tendremos credibilidad y seremos más efectivos en nuestro llamado. Hay que recordar que de la misma manera que el cuerpo físico se enferma, también el hombre espiritual se enferma. Muchos aceptan los consejos y las evaluaciones del psicólogo o de los psiquiatras como válidos. No hay crítica para esto, pero de la misma manera los consejeros cristianos también pueden mostrarnos bíblicamente que Cristo se interesó por las aflicciones del alma. Nosotros debemos alcanzar la paz deseada sin fármacos, sin grandes sacrificios económicos y en la mayoría de los casos sin ningún sacrificio económico. Necesitamos, hermanos, entender estos beneficios. Si estamos escuchando este mensaje es porque no hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muchas veces hemos hecho la declaración solo como dice la palabra o la escritura, solo con la boca, solo emitiendo un sonido y no con el corazón, no pensando realmente en lo que significa aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Muchas veces lo hemos hecho por las circunstancias, porque estamos en sufrimiento, porque estamos con alguna enfermedad, pero debemos hacerlo con todo nuestro corazón, hermano, porque esto nos va a llevar a tener una vida cristiana victoriosa. Como te había comentado, necesitamos sanidad del alma, pero también esa sanidad viene a través del Espíritu de Dios. Y recordemos que nosotros como seres humanos somos espíritu también. Nuestra forma está en tres partes. Recordemos que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Y el hombre interior o el hombre espiritual es la parte inmaterial o invisible del ser humano, donde mora la naturaleza de Dios o la parte espiritual. Segunda de Corintios 4:16 nos dice que por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Es pues la parte de nuestro ser donde hay desgastes, sino renuevo, ya que es también aquí en el espíritu donde nos comunicamos con Dios, o donde existe la capacidad de comunicarnos con Él. Espíritu significa soplo, aliento, como portador de vida. Se considera como parte del alma. El espíritu es inmortal porque, siendo supramaterial, no posee partes y no puede desintegrarse con la muerte. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, como dice Job 33:4. El espíritu del hombre anhela a Dios y cuando alcanza la reconciliación con Dios a través de Cristo, debe haber regocijo y descanso. Y es aquí donde se efectúa la sanidad del espíritu. El espíritu del hombre anhela a Dios, ese Dios viviente, como dice Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Quiero nada más que recordemos las partes del espíritu, que debe ser la comunión, la intuición y la conciencia. Porque el hombre es espíritu y es capaz de tener la conciencia de Dios y tener comunión con Dios. La comunión es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos una relación íntima con Él. La comunión es la parte central del cuerpo espiritual y a través del cual se descubren los secretos de Dios. Por otra parte, también el espíritu es el que intuye, el que nos guía y nos habla. La intuición es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento.
El espíritu, vamos a decirlo así, es la antena que conecta el mundo natural con el mundo espiritual. Es como un radar. Aquí se manifiestan los dones de la palabra de ciencia, profecía y palabra de sabiduría. Mira, Romanos 8 del 14 al 16 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, la conciencia. La conciencia es el medio que nos permite distinguir el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger y tomar decisiones correctas. Romanos 9:1 nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es aquí donde radica el temor de Dios y el conocimiento de Dios. Aquí hay conocimiento del bien y del mal. Aunque no tengamos conocimiento de Dios, una característica importante del Espíritu es que distingue al hombre de todas las cosas creadas. El Espíritu del hombre posee la naturaleza más elevada del hombre. El Salmo 51:10 nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Espíritu da testimonio de Dios, hermano. ¿Qué podemos decir del alma? El alma es el asiento de la voluntad, de las emociones y la mente. El alma puede ser carnal, salvaje, desobediente, rebelde, egocéntrica, jactanciosa, ruda, autosuficiente, orgullosa y engañosa, por lo que el alma da testimonio de sí misma. Al nacer de nuevo, la obra redentora de Cristo es perfecta en nuestro espíritu. Nuestro hombre espiritual ha pasado de muerte a vida. Ahora somos hijos de Dios y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero nuestra alma no ha nacido de nuevo y por lo tanto necesita ser transformada y renovada. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, muchos cristianos están confundidos y no saben si realmente han nacido de nuevo, porque tienen heridas emocionales, malos deseos y hábitos, y ningún deseo de hacer la voluntad de Dios. En estos casos, lo que el creyente necesita es renovar el alma a través de la palabra, la sanidad interior y la liberación. La mayoría de nuestros problemas están en el alma, o sea, en la voluntad, en las emociones y la mente, que son las tres áreas del alma. Vamos a hacer nada más una breve descripción de estos tres elementos. La voluntad es la capacidad de decidir entre el bien y el mal. El ser humano es un agente moral con la libertad para decidir lo que es bueno y lo que es malo. La voluntad trabaja en conjunto con las otras dos áreas del alma, las emociones y la mente. Es con la voluntad que el hombre decide rechazar, recibir, escoger o desechar algo. Y esto incluye los pensamientos, las pasiones y las emociones. Debemos renovar nuestra voluntad para hacer lo que a Dios le agrada. La formación de nuestra voluntad es influenciada por nuestras vivencias, el medio ambiente que nos rodea, nuestras emociones, nuestra cultura, nuestra educación, nuestros principios morales. Todo lo que mencionamos es lo que tenemos que ser. Por eso el hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. Su voluntad está atada. Pero ¿por qué no podemos dejar de hacer ciertas cosas si somos dueños de nuestra propia voluntad? Porque la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetas al espíritu. En otras palabras, la mente y las emociones tratan de seducir la voluntad humana. Mira, en la voluntad se originan las decisiones, las intenciones, el propósito, la elección y los deseos. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de su carne. Pero, ¿cómo renovamos la voluntad? Debemos primero rendirla. Esto implica renunciar, despojarse del viejo hombre, como en Efesios 4 del 22 al 24. Como dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según en Dios la justicia y la santidad de la verdad, quitándose hábitos según Efesios 4:31, que debemos quitar estos hábitos de amargura, de enojo, de ira, gritos y maledicencia y toda malicia, haciendo morir lo terrenal según Colosenses 3:5, porque debemos hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Debemos quebrantar nuestra voluntad. Debemos decidir hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad carnal. La voluntad de Dios la podemos conocer de 3 maneras: por iluminación del Espíritu Santo, la entenderemos y lo hacemos por revelación, que nos es dada a conocer, y la cumplimos por trituración, vamos a decirlo así, por circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas para enseñarnos a cambiar. Nuestra voluntad debe ser vaciada y después debe ser llenada con la voluntad de Dios. Para vaciarla hay que sacar de nuestra mente viejos patrones de pensamientos y llenarla con la palabra. Al inundar nuestra mente con la palabra de Dios, esta va a producir el deseo de hacer su voluntad. Como sabemos, los deseos se encuentran en nuestra voluntad. Es así como nos empezamos a sentir bien haciendo la voluntad de nuestro Padre. Bueno, hermana, por esta noche ha sido todo. Proseguiremos analizando las características de la voluntad. Pero por hoy solo te pido que agradezcamos a Dios por el maná recibido, por este pan espiritual que recibimos en esta noche. Vamos a orar con un corazón humilde, un corazón contrito, pidiendo sanidad, hermanos. Porque aún siendo cristianos, en el pueblo de Dios hay muchas heridas, hay muchas cicatrices, hay muchas circunstancias que sí nos han marcado. Y aunque sí asistimos constantemente a la iglesia, y como lo decíamos, aunque sí oramos, ayunamos, participamos de las actividades del cuerpo de Cristo, muy dentro de nosotros, en nuestra parte interior, en nuestros consciente y subconsciente, se manifiestan todos estos deseos, se manifiestan todas estas incredulidades. Yo te preguntaría, hermano, ¿por qué tenemos esas actitudes? ¿Por qué dentro queremos sentirnos bien, pero ya estando solos y estando fuera de nuestros templos, de nuestros templos, de nuestras iglesias, realmente nos manifestamos como somos? ¿Qué es lo que realmente está pasando, hermanos? Debemos hacernos un examen, analizarnos y volver por esa sanidad, hermanos. Esa sanidad restaurará y regenerará nuestro diseño. Y una vez restaurado ese diseño inteligente, entenderemos los planes que tiene Dios para nosotros, el premio y el galardón que tiene para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra. Te pedimos en esta noche sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para nuestro espíritu, sanidad para nuestra alma. Gracias te damos, Señor, porque sigues hablándonos, Padre. Sigues llevándonos a tu voluntad, aunque a veces muchos de nosotros nos salimos de esa cobertura, nos salimos de esa misericordia, Padre. Pero tu gracia crece para todo esto. Llévanos, Padre Santo, a entender que necesitamos restaurar nuestro diseño para que podamos decir que nuestro embrión vieron tus ojos, que nosotros estábamos ahí contigo poniendo los fundamentos de la tierra, los fundamentos de la vida. Te pido por mis hermanos que batallan como yo, Señor, que batallan para entender, para tomar tu palabra verdadera. Ayúdanos en esta noche, santifícanos, santifica tu palabra en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón.
Cíñela, escríbela, Padre Santo. No somos merecedores ni dignos, Señor, pero queremos caminar, queremos ser partícipes del cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor, por los que se conectaron y se van a conectar, Padre Santo. Son tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de dolor, Señor, pero necesitamos ir a tus pies, necesitamos ir a la cruz del Calvario. Ahí está la verdadera sanación. Gracias te doy en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Buenas noches y nos vemos en el siguiente podcast. Dios los bendiga. See